Buenos días. Hoy día he traído el tema de trasplante hepático. En realidad, el programa de trasplante hepático de adultos del Hospital Rebagliati de aquí, de Perú. Soy la licenciada Karin Rodríguez Matthews, que integro el equipo de trasplante hepático de adultos. En realidad aquí en Perú no tenemos mucho tiempo, muchos años, mejor dicho, haciendo el trasplante hepático. Pero cada año que pasa estamos viendo que la cultura de la gente en cuanto a lo que es donación estamos mejorando. Eso significa que hay mayor cantidad de trasplantes. Y para tener un poquito de historia, vamos primero a recordar de manera rápida qué es un trasplante hepático, ¿no? El trasplante hepático es un proceso cuya finalidad es reemplazar el hígado enfermo de una persona por uno sano de otra persona. El órgano puede ser de un donante fallecido o de un donante vivo. También hay, en el caso de vivo, es los familiares generalmente, ¿no? Entonces, también es otro tipo de donación. ¿En qué casos indican el trasplante hepático o en qué casos los pacientes necesitan un trasplante? Es cuando presentan un cuadro agudo de insuficiencia hepática o también en los casos de alguna enfermedad hepática avanzada. Una cirrosis puede ser, la mayoría de nuestros pacientes tienen cirrosis. Cualquier situación que pueda llevar al paciente a la muerte o dañar severamente su calidad de vida. Frente a esas situaciones, y si cumple los requisitos, el médico le va a plantear la posibilidad de un trasplante hepático. Haciendo un poquito de historia, solo para tener como conocimiento, recordemos que en el año 1974 y 1975, en el Centro Médico Naval, aquí en Lima, el doctor Raúl Romero realizó el primer trasplante hepático a un niño, el cual fue sin éxito, pero en realidad ese fue el primer trasplante hepático aquí. Luego, en el año de 1996, se inicia el programa de trasplante de hígado en el Hospital Rebagliati. Lo manejaba el Departamento de Cirugía General. Estaba dirigido por el doctor Pedro Ríos. Sin embargo, las condiciones para poder desarrollar un programa no eran propicias. Entonces, realizaron un trasplante un 6 de diciembre de ese año con un donante cadavérico que fue para un paciente que estaba en falla hepática. Llegaron a realizar el trasplante, pero también fue sin éxito. Luego, en el año 2000, en el Hospital Guillermo Almenara, se realiza otro trasplante hepático, pero aquí sí se armó ya un equipo, ya habían pasado más años, ya se conocía un poco más también de la terapia inmunosupresora, porque dicho sea de paso, los primeros trasplantes, cuando se han dado, si bien es cierto, no se cumplían todas las condiciones, pero también esto va de la mano con el avance que hay en la terapia inmunosupresora. Entonces, en el año 2000 ya estaba mucho más desarrollado todo ese tema de la inmunosupresión, entonces eso favorece para que un paciente pueda responder mejor a un trasplante. Como les decía, en el año 2000, en el Hospital Almenara, se forma un equipo de trasplante. Estaba conformado por el doctor Juan Chaman, Carlos Rondón, el doctor Torres, Eduardo Anchante. Ellos fueron apoyados por un equipo de cirujanos y anestesiólogos que trajeron del Jackson Memorial de Miami y realizaron el primer trasplante hepático con éxito aquí en Perú. El doctor Chaman es una eminencia en lo que es trasplante de hígado aquí en Perú, ¿no? Entonces, a partir del año 2000, ellos empezaron, y tengo entendido que el Hospital Almenara, hasta el momento, ellos siguen con su programa de trasplante hepático de adultos. En el año 2010, en el Hospital Rebagliati, se conforma también un equipo quirúrgico. Estaban el doctor Gilbert Román, la doctora Rocío Hernández, el doctor César Rodríguez, Juan Tamayo, Guillermo Coaila, el doctor Garatea, el doctor Talgarona, y todos ellos realizan
diríamos, el primer trasplante hepático con éxito en nuestro hospital, en el Hospital Rebagliati. Eso fue en el año 2010. Se realizó el primer trasplante. Hasta el momento la paciente está muy bien, está manejándose muy bien, pero por temas administrativos se inactiva el programa, se inactivó por un espacio de 2 a 3 años. En el año 2013 se vuelve a reactivar. En el año 2013 se hace esta parada, se inactiva el programa y en el año 2015 se vuelve a reactivar y desde ahí no hemos parado hasta la actualidad. Ya llevamos hasta el momento 49 pacientes trasplantados en lo que es el Hospital Rebagliati. En nuestro hospital y en general en Perú se realizan los trasplantes de donante cadavérico en adultos. Y en niños, en pediatría, sí se realiza el trasplante de donante vivo, que generalmente es el papá o la mamá quien le dona, después de haberse realizado todos los exámenes y estudios de compatibilidad, le donan al niño parte del hígado, ¿no? Entonces, en adultos sí es donante cadavérico. Es bueno recordar que también hay otro tipo de trasplante, que es el trasplante split. El trasplante split es cuando parten un hígado para 2 personas, que generalmente es para un adulto y para un niño. Ese tipo de trasplante aún no se realiza aquí en Perú. Aquí, como les repito, en adultos solo es el trasplante de donante cadavérico. Muy pronto ya, probablemente, vamos a tener el trasplante con donante vivo. En nuestro equipo actual se encuentra el doctor Carrasco, que es un excelente cirujano, y él está muy interesado, y todo el equipo en realidad, ¿no? Todo el equipo interesado, y ya se están haciendo los estudios, se están evaluando a pacientes, familiares, para ver ya en cualquier momento empezar ya con el trasplante de donante vivo en adulto, ¿no? Que sería ya un gran avance. Como les repito, trasplante split aún aquí en Perú no, en América Latina sí lo hacen, Brasil, Argentina lo hacen, pero aquí quizás ya pronto. Bien, ahora les quiero contar algo, o mejor dicho, todo de manera global, para tener una idea cómo es que funciona nuestra unidad funcional de trasplante hepático en adulto. La unidad de trasplante hepático se encuentra dentro del servicio de hígado, y a su vez se encuentra dentro del departamento de gastroenterología en el Hospital Rebagliati. Este equipo es un equipo multidisciplinario. Está conformado por 6 enfermeras, 5 hepatólogos, cirujanos, 4, una nutricionista, 2 licenciadas de servicio social y toda la gama de especialistas, porque cuando el paciente esto empieza, el paciente está siendo manejado por el gastroenterólogo o por el hepatólogo, pero llega un momento en que el médico ve que él tiene la posibilidad de entrar para un trasplante o empezar a ser evaluado para poder llegar al trasplante. Entonces, en ese momento es que empieza la actividad de la enfermera para con el paciente y con la familia. Entonces, cuando empieza es la etapa de calificación. Esa etapa de calificación, ahí el paciente tiene que ser evaluado por todos los especialistas: urología, dental, neurología, otorrino, todos los especialistas. Entonces, por eso es que en el equipo menciono el resto de especialistas. Bien, como les comentaba, el momento en que el médico le plantea al paciente, obviamente el paciente tiene 2 alternativas: o acepta o no acepta. Aquí nada es obligado. Entonces, bien, el médico le ofrece esta alternativa al paciente, y si el paciente acepta, muy bien, se empieza a trabajar con ellos.
Hemos tenido pacientes que también les asusta el tema o la idea de trasplante, ¿no? Entonces lo escuchan como que no, y tienen una serie de ideas y de cosas en la cabeza. Entonces uno le explica, pero hasta ahí nada más, porque tampoco tenemos que tener cuidado de no caer en ese, como que parezca que estamos tratando de convencerlo, como si estuviéramos vendiendo algo. Entonces, en ese sentido sí tenemos bastante cuidado y cada quien es libre de decidir. Hemos tenido pacientes que le dicen al médico y nos dicen a nosotros esto, no, la verdad que a mí me asusta un poco, pero yo me siento bien, entonces, correcto, ok, entonces sigue con su manejo por el hepatólogo, porque tampoco es que si no acepta el trasplante le van a quitar la atención, no. El paciente sigue siendo manejado por el hepatólogo y sigue siendo controlado con sus exámenes, con su medicación, con todas sus cosas. Pero en el supuesto caso, cuando el paciente se interesa y acepta la idea del trasplante, entonces es ahí cuando enfermería empieza a actuar. Y lo primero que nos interesa saber es si el paciente tiene esa actitud de querer hacer las cosas y sobre todo si tiene un familiar. Nosotros le llamamos el familiar responsable, porque aquí se trabaja con el paciente y la familia. Si el paciente está solo, no va a calificar para un trasplante hepático, porque necesitamos del apoyo de la familia. Si bien es cierto, el trasplante se realiza en personas que van a poder llevar su vida de una manera independiente, de una manera lo más, bueno, por decirlo, normal, de una forma muy que se reintegre a la sociedad con sus actividades, su trabajo y todo, pero es todo un proceso. Y en ese proceso, para tener un buen final y que ese trasplante sea exitoso, necesitamos mucho del apoyo de un familiar, que muchas veces no necesariamente tiene que ser su mamá, su papá, el esposo, no, sino puede ser alguna persona muy cercana para el paciente que se compromete y se responsabiliza de iniciar todo este proceso. Teniendo ya clara esa situación de que tenemos al paciente y el familiar responsable, entonces empezamos. Nosotros, enfermería, realiza una evaluación al paciente y familia. Como les decía, vemos la actitud, vemos qué tanto se tiene de disposición del familiar y del paciente también. Porque ¿qué pasa a veces? Que el paciente es una persona que ya tiene una enfermedad crónica, entonces como que está cansado y ya le cuesta el hecho de tener que ir a ver sus controles, sus citas, sus cosas, y ya no lo quiere hacer, quiere que lo hagan por él. Entonces uno ahí en ese momento es cuando les planteamos las cosas, ¿no? Y le decimos, ustedes son responsables de sus cosas. Nosotros estamos aquí para orientar, para guiar, Entonces ahí por eso es que menciono, ¿no? Una de nuestras actividades es educar, les brindamos toda la información, les decimos, esto se trata así, de esto, y ellos tienen que, conociendo ya, empezar a actuar. Entonces nosotros orientamos y supervisamos que el paciente y la familia realicen todos los procesos adecuados. Ellos mismos tienen que estar al tanto de sus citas, tienen que conocer, ya me evaluó acá este especialista, ya me hicieron el riesgo neumológico, ya me hicieron la espirometría, ahora me falta que me tomen el AGA. Todos esos temas es necesario que ellos aprendan. Entonces, nosotros somos las encargadas de hacer que tanto el paciente y la familia conozcan. ¿Qué otra de nuestras actividades o de nuestra participación de las enfermeras en lo que es el equipo de trasplante es asistir y participar en la reunión semanal del equipo multidisciplinario, donde deciden la inclusión de los pacientes a lista de espera? Todos los miércoles por las tardes nos reunimos en el auditorio del 6º piso A, en el servicio de gastroenterología, todo el equipo multidisciplinario, cirujanos, la psiquiatra, servicio social, nutricionista, y vamos, un hepatólogo presenta, por si tiene un caso, tiene un paciente que está en calificación, lo presenta, todos conversamos, damos la opinión y se decide en ese momento si ingresa a lista de espera o si todavía le falta alguna otra evaluación más o le falta trabajar un poco más en el caso de actitud, que es lo que hemos tenido también. Entonces, se conversa y se toma la decisión.
Cuando ya el paciente pasa lista de espera, luego ya viene el momento del trasplante. Nosotros le llamamos operativo. Entonces, ahí también la enfermera realiza la coordinación con todo el equipo durante el operativo. Durante el momento del trasplante, la enfermera coordinadora es la que se encarga de coordinar y mantenernos a todo el equipo conectado, ¿no? Hay una coordinadora de enfermería y el resto, otra enfermera asume lo que es la labor asistencial en la preparación del equipo del paciente cuando va a entrar a trasplante. También participamos en la visita del equipo con el equipo multidisciplinario postoperatorio, ya sea inmediato. Al paciente lo trasplantan y luego sale a UCI. Generalmente un promedio de días que pasa en UCI es 6 o 7 días en UCI y luego ya pasa a lo que es nuestra unidad de hígado. Entonces, eso es lo general, pero hemos tenido situaciones, por decir, hemos tenido pacientes que al tercer día ya estaban totalmente libres de conexiones y de cosas, entonces ya podían pasar a lo que es la unidad de hígado y estaban respondiendo muy bien. Como también hemos tenido pacientes que se han pasado más de 10 días en UCI porque se complicaron, porque presentaron quizás un sangrado, tuvieron que volver a entrar a sala o se contaminaron, hicieron una neumonía y se han tenido que quedar un tiempito más con ventilación mecánica y en fin. Pero son casos un poco aislados. El promedio que el paciente se quede en UCI es de 6 a 7 días. Luego también nosotros registramos y hacemos el seguimiento del paciente post-trasplantado. O sea, al paciente lo trasplantan y ahí no termina todo, porque ese paciente siempre se le repite, usted va a estar aquí conectado con nosotros de por vida, porque tenemos que seguir manejándolo, tenemos que hacerles un seguimiento. No es la situación de que uno ya le hacen el trasplante y el paciente se va y hace su vida y luego vuelve a hacer cirrosis y no. El paciente hay que seguir manejándolo y hay que hacerle un seguimiento y siempre evaluándolo, ¿no? También actualizamos y analizamos los valores de dosaje de inmunosupresión, las fechas del control del laboratorio, exámenes auxiliares y las consultorías. Acá tenemos dos grandes rubros que enfermería realiza en el programa de trasplante. Uno es la consultoría de enfermería. Nosotros hacemos consultoría de enfermería a todos nuestros pacientes. Llámese los pacientes que están en calificación, o sea, los que están empezando a calificar para el probable trasplante, los pacientes que están en lista de espera, o sea, los que ya están listos y solamente esperan que se presente un donante cadavérico, y los pacientes también, los post-transplantados. Los post-transplantados también se les realiza Nuestra consultoría va de la mano con la consultoría médica, con la consulta médica. Todos nuestros pacientes saben que tienen su consulta con el médico, con el hepatólogo, salen de su consultorio y pasan al consultorio del costado, que estamos ahí en enfermería. Y nosotros, de acuerdo, dependiendo de que el paciente en qué etapa se encuentre del programa, nosotros vamos evaluando ciertos parámetros. Otra de la otra actividad grande, se podría decir, es el programa educativo, porque estamos hablando de un paciente que tiene que conocer sus exámenes que son necesarios, que tiene que estar muy al tanto de sus citas, que tiene que saber reconocer signos de alarma, ya sea en el pre-trasplante o post-trasplante. Entonces, para esto nosotros organizamos un programa educativo. Es un sábado al mes, donde de manera obligatoria, desde el momento que el paciente asume esa responsabilidad, nosotros le decimos, es obligatorio que usted tiene que asistir un sábado al mes, que por lo general es el tercer sábado del mes, tiene que asistir a nuestra reunión educativa. Entonces vienen los pacientes, viene el paciente y un familiar. Manejamos una tarjetita de asistencia, anotamos ahora ya qué familiar es el que está acompañando, qué cosa es el familiar del paciente y firmamos ahí su asistencia. Nos hemos dado cuenta que es súper necesario. A medida que va avanzando las cosas, como en todo, ¿no? Uno va ajustando y reajustando el proceso. Entonces, hemos tenido sí situaciones en que el paciente del trasplante, le realizaron el trasplante y cuando salió del trasplante, en realidad, el paciente era otra persona.
La familia también se desentendía y ya no ha estado ahí para asistirlo, y son pacientes que se complican más, porque como que todo es un círculo, se confabula todo, ¿no? El hecho de no tener el apoyo para poder hacerlo caminar y realizar el ejercicio para que este paciente no acumule secreciones, no haga bridas de la herida. Al no tener un familiar para que lo apoye de esa forma, y al sentirse también el paciente desatendido por la familia y como que no le importa, entonces todo eso influye y ha influido de manera negativa, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros ahora ponemos bastante énfasis en lo que es el familiar. Entonces, ¿qué familiar es el responsable? ¿Qué familiar es el que va a estar con usted, con el paciente, en el momento del posoperatorio, sobre todo cuando ya vienen a la unidad de hígado? Porque cuando ya salen de UCI y vienen a la unidad de hígado, ahí retomamos la educación, tanto con el paciente, con el familiar, y vamos evaluando de manera directa. Miren, sobre el programa educativo, como les decía, se organiza un calendario para todo el año, es una charla al mes. Entonces, esas charlas nosotros aquí tenemos esta fotito donde están pacientes y familiares. Bueno, inicialmente los hacíamos sentarse así en filita, ahora tenemos la otra manera hacemos un círculo, y de tal forma que todos los familiares participan de la charla. Las charlas son con los distintos especialistas. Entonces, por decir, un sábado invitamos a la nutricionista y ella les habla sobre todo lo que es la importancia de qué y por qué tienen que consumir tal cosa en tal etapa y tal alimento en tal momento. Entonces, y al estar así sentados en círculo, parece mentira, pero les invita más y como que ellos se sienten más sueltos y participan, ¿no? Durante la conferencia, durante la ponencia del especialista, y después de la ponencia hacemos un intercambio de ideas, hacemos que todos participen y cada uno va contando, ¿no? También es muy interesante que cada uno participe y comenta por decir, uy, yo he estado muy hinchado, yo no he hecho deposición, tomé la lactulosa, pero no me hizo efecto. Entonces, aprovechamos esas situaciones, no para que el resto se asuste, no es la intención, sino aprovechamos esas situaciones ¿para qué? Para que también les sirva como experiencia al otro paciente. Entonces, si el otro paciente también en algún momento también se empieza a hinchar y dice, no, pero esto sí puede pasar, porque también le pasó al otro paciente, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosa debo yo? Y en ese momento uno aprovecha para poder indicarle, ¿no? ¿Cuál es el signo de alarma? Estás viendo que te estás hinchando, no estás orinando, entonces tienes que venir a pasar una consulta. Ahora, si lo ven que ya en el caso de las encefalopatías, para poder identificarlas de manera temprana y no esperar que el paciente pase de la etapa letárgica a agitación y que ya les es más difícil traerlos, ¿no? Entonces, cositas así, en estas charlas es que aprovechamos a que todos hagan una retroalimentación y conozcan y se enriquezcan de todas las experiencias y situaciones que vive cada paciente, que lo compartan. Una vez al año, Salud realiza la Semana del Donante, y en esta Semana del Donante se realizan pasacalles, se realizan actividades artísticas. Se cierra esa semana, por ejemplo, con una tarde de talentos. Entonces aquí les muestro una fotito de dos pacientes ya trasplantados. Fue la primera vez que participamos en esa tarde de talentos y que hicieron ellos una fonomímica de Pimpinela, ¿no? Por ejemplo. Tratamos de que toda esta educación no sea algo tan rígido, que no sea parco, sino que también inyectarles por ahí algo de ánimo, contagiarles ese hecho, esas ganitas de querer, el momento que sea, tratar de que lo pasen lo mejor que puedan. Aquí, por ejemplo, estamos en el pasacalles. Este paciente que va en silla de ruedas tenía 1 mes de trasplantado. Entonces, en estas reuniones, en estas charlas, tratamos de que ellos se integren más. Y ellos ya se sienten como una familia, todos se conocen. Cuando está hospitalizado uno, se avisan y por ahí el que puede y tiene tiempo,
o familiar lo puede acompañar, van y lo visitan al que está hospitalizado. Es algo muy bonito. Y como les mencionaba, incentivamos a que el paciente y el familiar participen. Los dos, ambos. Miren, en cuanto a los temas, por ejemplo, la enfermera clínica, brindamos el tema de cuidados en pacientes con cirrosis hepática. También tenemos sesión con el psicólogo, que él se encarga y hace unas dinámicas muy lindas sobre el afrontamiento de la enfermedad, afrontamiento y aceptación de la enfermedad. Los hepatólogos nos hablan, por ejemplo, de cirrosis hepática. Personal licenciado de banco de órganos también nos cuentan y les explican de manera sencilla sobre las pruebas de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque son temas o son términos que ellos van a estar, lo van a escuchar. Entonces, para ellos no tiene que ser totalmente ajeno. Ellos tienen que saber más o menos de qué se trata y por qué es necesario. Entonces, tratamos de que todos los miembros del equipo nos cuenten de qué o por qué y para qué es determinada cosa, ¿no? Servicio social, por ejemplo, ellos hacen la evaluación social del paciente. Y aquí cuando tenemos la charla con servicio social, sobre todo todos los pacientes que trabajan, que están activos, tienen un sinnúmero de consultas, ¿no? Por el tema del trabajo, por el tema del seguro, por el tema del descanso médico. Son cosas que quizás uno en algún momento no le puede dar importancia, pero influye mucho en la actitud y en el desenvolvimiento del paciente. Porque si yo, paciente, estoy preocupada y cómo irá a ser cuando me operen, me han dicho que de repente 1 mes, 2 meses pierdo mi trabajo, tengo este tipo de contrato, ¿dónde puedo yo resolver todas esas dudas? ¿Con quién puedo conversar para que me puedan explicar? Es con la asistenta social. Entonces, ese día nosotros les decimos, ¿no? Traigan todas sus dudas, todo lo que ustedes quieran saber respecto a este tema, vamos a conversarlo. Y se forma una mañana de diálogo muy linda, porque todos participan y ya preguntan uno del otro y se enteran. Nos enteramos todas las situaciones y vamos aclarando y despejando dudas sobre todo. También tenemos la charla con terapia física y rehabilitación, con el licenciado de terapia física y rehabilitación. Es súper importante, él nos enseña a realizar los ejercicios respiratorios, porque sabemos que cuando el paciente sale de sala de operaciones va a UCI, y ahí seguido está mencionado también la charla con la enfermera de UCI, que también les cuenta, ¿no? Entonces ella les comenta, salen de sala de operaciones y pasan a UCI. Van a salir sedados, dormidos, van a despertarse ya en UCI, con un tubo. Entonces se les explica todo eso. Van a estar con un tubo, ese tubo probablemente les va a incomodar, pero se va a dejar ahí mientras sea necesario. Si ya ven que la persona despierta, es probable que ya vayan quitándole esa maquinita del costado, que se llama ventilador mecánico, y luego retiren el tubo. Esas cosas les mencionamos a los pacientes y con fotos, para que ellos cuando despierten después de la operación no les sea totalmente extraño todo ese ambiente, sino lo recuerden y digan, no, a mí ya sí, me dijeron que iba a ser así. Y ahí es donde fisioterapia respiratoria les comenta sobre qué ejercicios deben de realizar. Entonces, en ese momento ellos, lo que se busca es que ellos traigan a su mente qué ejercicios, ya me dijo que haga así, que endure el abdomen, que tosa o cosas puntuales, de tal forma que se mejora el desarrollo del paciente. También tenemos una ponencia con la enfermera de extracorpórea, que es la colega que se encarga en sala de operaciones. También les cuenta. Ella también lleva fotos y les cuenta a los pacientes de qué se trata, cómo es que ocurre cuando sacan el hígado, cuando le sacan el hígado enfermo, qué está pasando con su sangre, cómo es que está siguiendo la circulación, cuál es la responsabilidad de ellas. Todas esas cosas para que ellos conozcan y sepan. No lo van a aprender, definitivamente no lo van a aprender minucioso cada paso, pero ya tienen una idea de manera general de qué se trata, ¿no? Y cómo es que se va a ir dando cada momento.
También tenemos charla con las licenciadas de Procura. Esto es algo súper importante, porque si bien es cierto, nosotros que estamos a este lado con nuestros pacientes en lista de espera, esperando que aparezca un donante cadavérico, cuando nos avisan y nos dicen hay un donante que la familia ya aceptó, se encuentra en tal sitio, hay que activar el operativo. Para nosotros empieza todo un mundo, pero no debemos de olvidar todo lo que está pasando del otro lado. Y en el otro lado, ¿quién está actuando? Las licenciadas de Procura. Ellas se encargan, tienen una labor súper muy especial, que tienen que manejarlo con pinzas, tienen un peso muy grande, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando aparece un donante cadavérico, eso significa que es una persona que en un accidente y presentó un TEC grave y está en muerte cerebral. Entonces ellos entran en ese momento a hablar con la familia, y no es fácil. Es muy, no sé, se tiene que tener y encontrar la forma muy especial de saber llegar a esos familiares, porque no es fácil. Está su familiar que está con muerte cerebral y el médico ya le dijo, ¿sabe qué? Está con muerte cerebral, es muy difícil, es casi imposible que su paciente reaccione o despierte o se mejore. Y ahí en ese momento entra el personal de Procura a decir, bueno, ¿quieres donar tus órganos? No, o sea, tiene que ser una cosa muy bien manejada. Entonces, todo ese tema para nosotros es importante y sobre todo necesario que nuestros pacientes que están esperando el hígado lo conozcan. ¿Por qué? Porque van a valorar más y ellos van a saber bien cómo es que llega ese hígado a ellos. No es que cualquier persona, no. Es toda una familia que se está desprendiendo. Para empezar, está perdiendo a un ser amado y se están desprendiendo de los órganos de esa persona, están aceptando. Entonces, esto tienen que conocerlo, no para que se sientan mal, sientan pena, sientan culpa o qué sé yo, no, sino para que estén más conscientes y para que tengan una actuación con mayor responsabilidad y cuiden ese hígado después que les trasplantan. Esa es la finalidad de que las licenciadas de Procura conversen con nuestros pacientes, ¿no? Y les cuentan y les comentan, y también se les lleva videos para que puedan ver todo lo que acarrea o todo lo que jala el hecho de perder a un ser y encima aceptar que donan sus órganos. También tenemos la charla con la nutricionista. Ella nos habla sobre el régimen alimenticio antes y después del trasplante. Bueno, después del trasplante el paciente ya vuelve a su vida, por decirlo, normal, ¿no? Y puede comer de todo, pero es, como les decía, es todo un proceso. Entonces, tienen que ir por partes y tienen que conocer bien. Y antes del trasplante, sí, ahí sí es todo un régimen especial, porque son pacientes cirróticos que tienen que comer bajo de sal, que tienen que cuidarse y no comer esas cosas envasadas con preservantes, todos esos temas, ¿no? Entonces, siempre hay dudas y siempre hay, esta charla con la nutricionista siempre se pone muy animada, porque todos tienen dudas, y yo como esto, y yo a mí me funciona muy bien tal alimento para poder hacer funcionar el intestino, y se intercambian ahí conocimientos y experiencias. Aquí en esta foto, por ejemplo, estamos en un momento antes del trasplante. Este paciente era un paciente de la selva que había pasado buen tiempo esperando un órgano, esperando el hígado, hasta que un Julio, de hará ya como 5 años, se presentó su donante, se presentó su ángel, para Fiestas Patrias fue. Entonces aquí estamos ya el paciente, lo tenemos al paciente listo para llevarlo a sala de operaciones. Acá están hay 12 patólogos, estamos 4 de las colegas que conformamos el equipo de trasplante, y está su papá y su mamá del paciente. Este es el momento en que nosotros
Antes de llevarlo a sala, por el tema ya de todo el programa educativo y que los conocemos, ya tenemos cierta familiaridad con él y con las personas que lo rodean. Ese es el momento en que nosotros nos juntamos y rezamos. Y antes de llevarlo a sala, hacemos una oración con la finalidad de que es difícil, pero de darle calma al paciente y la familia, ¿no? Es muy difícil porque es todo un tema que les genera demasiado estrés, tanto a la familia como al paciente. Pero en algo se alivia, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que todo es movido por la mano de Dios, y si nosotros estamos ahí juntos, invocándolo y pidiéndole con fe, entonces ellos logran tener cierta calma, entonces para poder hacerlos ingresar a sala de operaciones de la manera más tranquila dentro de las posibilidades.